Muy queridos amigos de YouTube que nos siguen a través de este canal, sean todos ustedes muy bienvenidos aquí a un sábado más. Y el tema que les tenemos para el día de hoy es un gran tema, candente, delicado y muy actual, ¿vale? Muy actual. Y en esta ocasión vamos a hablar desde la experiencia, ¿bien? Desde la experiencia que nuestra querida invitada va a compartir con nosotros. Y como se habrán dado ya cuenta por el título, vamos a hablar de la nulidad matrimonial. Bien, es un tema en torno al cual hay mucha confusión, muchas ideas equivocadas, bien, y nosotros, a partir de la experiencia que vamos a compartir con ustedes, pues queremos primero que sepan que si alguien está atravesando por este proceso, que no está solo, bien, que no está solo. Y segundo, que se puedan dar cuenta de ciertas cosas, ciertos aspectos, para que este proceso sea llevado de la mejor manera de cara a Dios y su iglesia. Esto es muy importante, queridos amigos. Y para esto nos acompaña nuestra queridísima amiga Lorena Rivera. Adelante, Lorena. Jordi, muchas gracias. Qué gusto de verdad seguir compartiendo con todos ustedes. Para nada, Lorena, el gusto es todo nuestro. Y aunque nosotros ya te conocemos, te agradezco y te agradecemos todos de antemano por querer compartir con todos nuestros seguidores, con todos los que nos ven a través de las redes, esta experiencia tuya tan personal, tan íntima, ¿no? Entonces, desde ya, muchas gracias, Lorena, que sabemos que esto va a servir de mucha ayuda para las personas que, quién sabe, quizás lo puedan estar necesitando muchas personas. Lorena, aquí ya te conocemos, pero quiero que me cuentes un poco más sobre ti, a nivel familiar, a nivel personal. Cuéntanos un poquito más sobre ti, que te conozcamos un poco mejor. Bueno, sí, muchas gracias. Vamos a presentar un poquito quién es Lorena. Pues mi nombre es Lorena Rivera. Em, Quiero iniciar con esta presentación que me considero hija consentida de Dios. Ah, caramba. Eh, Disculpa. ¿Por qué dices que eres hija consentida de Dios, Lorena? O sea, uno podría decir, ay, qué hija consentida de Dios, ¿no? ¿Por qué te consideras así? Pareciera que los consentidos son los que no tienen que pasar por muchas dificultades, ¿no? Entonces yo me considero que soy su hija consentida porque ha ayudado y me ha puesto en el lugar para cargar un poquito la cruz. Entonces por eso me considero hija muy consentida de él. Qué interesante. Y esto no es algo que piensas tú. El Hijo amado de Dios es Jesucristo y murió en una cruz. Entonces, aquellos a quienes Dios manda cruces, podemos decir, como muy bien dice Lorena, que son consentidos de Dios. Disculpa que te haya cortado, Lorena, pero me pareció una expresión que me llamó la atención, la verdad. Bien, ahora síguenos contando un poco más sobre ti, por favor. Bien, mira, soy mamá de dos Ujú, nenas. Mi hija ujú, mayor tiene 25 años, es psicóloga. ujú. Mi segunda hija tiene 19 años y es estudiante universitaria. Laboralmente, pues colaboro en la organización ABC Prodein y llevo ya eh, unos añitos, ya de la familia. Me considero Sí, ya de la sí, familia. así es. Puedo decir sin lugar a dudas que eres de la familia. Lorena, si nos permites, entramos de lleno en el tema. Sabemos, bien, porque tú así lo has querido compartir con nosotros, que hace un par de meses te llegó una sentencia de un tribunal eclesiástico que decía que tu matrimonio es nulo, es decir, Ujú, que nunca hubo matrimonio. Bien, así es. ahora quiero que me cuentes un poquito sobre quién inició este proceso de nulidad. ¿Fuiste tú? ¿Fue tu marido? ¿Por qué se inició este proceso de nulidad? ¿Y cómo fue la experiencia que tuviste a lo largo del proceso? Si nos puedes contar un poquito, por favor. Bien. Mira, me casé por la Iglesia Católica, muy convencida de lo que estaba haciendo, ¿sí? Muy, o sea, muy clara en la situación por la que iba a pasar, desde ese momento del noviazgo, por decirlo así, iba muy clara a lo que iba. Y
pero siempre suelen pasar crisis, circunstancias difíciles en el matrimonio. Entonces, debido a una crisis familiar, laboral, em, no es que decido separarme porque yo quiero, sino por la misma crisis. Pero para poder hacer esta separación, yo lo hablé mucho con mi guía espiritual de ese momento. Entonces mi guía espiritual me dice, pues bueno, aquí hay que darle solución a esta crisis y la iglesia te permite eh, separarte. Hay separación de cuerpos dentro de lo que permite la iglesia cuando hay maltrato físico, maltrato psicológico, y especialmente cuando está corriendo en peligro la vida de uno de los cónyuges. Entonces, Y esa fue la razón por la que decido separarme. muy interesante esta distinción que tú nos estás haciendo, Lorena, porque sabemos que para la Iglesia Católica no hay divorcio. No hay ¿Ok? Matrimonio divorcio. es matrimonio y es para siempre. Cuando se declara una nulidad, se reconoce que no hubo matrimonio, no es que se disuelve un matrimonio. Y, ojo, aquí lo que tú nos estás diciendo es que hubo separación de cuerpos, no divorcio, ¿vale? En su Uh momento, -huh. eh, porque se daba una de las razones, uno de los motivos por las cuales la iglesia permite esa separación de cuerpos, ¿no? Que Así. justamente una de las razones porque peligra la vida de uno de los cónyuges. Bien, entonces que quede claro para todos nuestros amigos que nos siguen, que en este caso, en este momento de su vida, Lorena nos está hablando de una separación de cuerpos. No es que la iglesia permite el divorcio, no, no. Una separación de No. cuerpos bajo la guía de su director espiritual en el marco de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Me pareció muy buena esa distinción, Lorena. Síguenos contando, por favor. Mira, entonces, bueno, ya hay la separación. Años más tarde, em, hay una separación, pero se seguía pues como con la relación de esposos, de familia, pues porque estaban las niñas, ¿sí? O sea, ahí es donde uno entiende que el esposo no es solamente para algunas cosas, no, es también el apoyo de la familia, los hijos, aunque no tienen que ser pues ese centro de discusión, pero eso es lo que busca el enemigo, destruir las familias para que los hijos no logren entender qué es la familia. Pero ahí se seguía como esa parte, ¿no? De servirle a Dios aquí en lo que también respecta a los hijos. Pasando los años, me entero de que inicia una nueva relación, ¿sí? Entonces es cuando aparece una demanda civil. Ok. Como tú lo dices, para la iglesia no hay divorcio, pero en la parte civil sí hay un proceso que se llama cesación de efectos civiles, ¿sí? Esa ya es para ese tribunal civil, ese juzgado civil, donde ellos declaran que hay separación, y entonces es ya toda esa parte civil a la que debemos acogernos. Pasado unos años, es cuando él entabla la demanda de nulidad, pero en ese transcurso me entero de que había otra persona. Mm, Entonces, delicada la situación, y por fe, cuidando y defendiendo y protegiendo el sacramento, pues uno siempre tiende como a estar ahí, ¿no? Al servicio de la familia, al servicio de Dios, cuidando el sacramento, pero cuando ya me entero de la situación, es cuando llega la demanda de la nulidad también, e inicia el proceso en el año 2019, en el ok, mes de marzo. ok. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso, Lorena? Pues mira, ese proceso yo creo que sigue hasta el momento, Ok, muy porque importante. sí, porque imagínate que me entero, el proceso salió la sentencia en diciembre del mismo año, y apenas yo me entero de que ya hay una sentencia de nulidad el año pasado.
o sea, a mediados del 2021, porque a mí A ver nunca un me momento, notifican. a ver un momento, disculpa que te corte. Es decir, salió la sentencia de que tu matrimonio era nulo en el año 2019 y tú te enteraste recién en el año 2021, 2 años después, o sea que durante esos 2 años uno podría haber, vamos a decirlo francamente, rehecho su vida, ¿no? Eh, Así es. pero te enteraste 2 años después. A ver, cuéntame un poco esto. ¿Cómo es que te enteraste de la sentencia? ¿Por qué te enteraste 2 años después? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Porque, a ver, si son 2 años, allí hay algo extraño, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, tú no me lo vas a creer, pero en ese amor de Cristo es muy Ujú. difícil la situación, Jordi. Es muy difícil también el perdón, sanar el corazón, sanar las heridas. Mira, no es cosa fácil, pero solamente cómo lo logramos, solamente por gracia de Dios. Entonces, en este tiempo, como te digo, yo pensé que el matrimonio seguía, ¿sí? Ese ya es algo de mi parecer, pensaba que seguía porque no estaba, porque no sabía de la sentencia. Entonces, yo seguía hablando con él, que las niñas, que bueno, todo lo que pasa dentro de una familia, ¿no? Entre comillas, pues por decirlo así. Claro. Hasta que él mismo, no sé, sale el tema de que no, pero la sentencia ya salió. Y yo, ¿cómo así que la sentencia ya salió? Entonces empiezo a investigar en la arquidiócesis a la que pertenezco y en este momento con mi guía espiritual, que es el vicario judicial, Ujú. y entonces empezamos a investigar y no aparecía ninguna respuesta en ningún lado, ni en notaría de la arquidiócesis, ni en la parroquia donde me casé, nos casamos. La única manera donde encontramos respuesta fue ya en mi partida de bautismo. Así es, sí. Es ahí donde ya empezamos con mi guía espiritual a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Y es que es muy complicado, por decirlo así, porque ninguno sabíamos, o sea, no sabíamos qué había pasado con el proceso. Y es cuando empezamos a investigar y ni siquiera el año pasado me notifican de la sentencia, sino apenas hace 4 meses, ahora en el 2022 que ya me notificaron con sentencia, donde ya tuve que ir a firmar a mi arquidiócesis. Entonces, mira, así siguen pasando cosas que uno O dice, sea pero que ¿cómo? En tú te algo tan delicado. enteraste, disculpa, te enteraste porque tu marido te lo dijo, oye, ya salió la Sí, sentencia, hace 2 años. Y no es, así, como que hace 2 años. Y tú me dices que el documento lo has recibido este año, hace el, 4 2000 meses. el 2022, casi tres Sí. años después. A ver, por la manera en cómo tú me lo cuentas, bien, eh, parece que tú detectaras algunas cosas extrañas dentro de esta sentencia, ¿verdad? Así que yo te Sí. lo voy a preguntar directamente, ya la yugular, como se dice. Lo- ¿Tú estás de acuerdo con esta sentencia en nulidad? ¿Para ti esta sentencia en nulidad fue obtenida de manera correcta o no estás de acuerdo? ¿Hay algo que no te convence? Jordi, mira, yo te puedo decir que en el transcurso, en el caminar de la vida, he visto muchas cosas en todos los campos de la vida que no son, ¿sí? Buscando esa verdad, mm, inicié estudios en teología para poder desde la razón y desde la fe encontrar esa verdad. Ujú. Esos estudios los inicié en el 2016. Ok. En el 2016, imagínate que entonces venimos recorriendo pues tiempo atrás de lo que no, nunca me imaginé que me iba a pasar. 2016, 2017, fue eso más o menos. Hoy en día, te puedo decir que hablando mi caso con expertos en el tema, todos han llegado a la conclusión que no hay nulidad. ¿Cuál es la base aquí? Como te dije hace un momento, cuando fue en el juzgado civil,
pues la verdad es que yo dejé que pasara lo que tenía que pasar, ¿sí? Pues igual es civil. Pero ya hablando de un sacramento, es muy delicado porque está en riesgo también tu vida, tu salvación. Tu alma es la que está jugando un papel ahí grande. Entonces, es por eso que yo decido eh, llevar esto a otro nivel, la investigación, pero desde la verdad y desde la fe, sí, pero también desde la razón. Bueno, ¿qué está pasando? Llegamos a muchas respuestas perdón, a una respuesta de muchos expertos en que no hay nulidad. Y es por eso que de nuevo hemos tomado la decisión de apelar, ¿no? Porque, mira, fue... Lorena, disculpa, a ver, tú me estás diciendo que para ti no hay nulidad. No hay nulidad. Pero, Y queridos para amigos, muchos expertos. esto es muy importante. No es algo que Lorena piensa, no es algo que Lorena dice, bueno, quizás Lorena, qué sé yo, tuvo un sueño, disculpa que me dé la libertad de hablarte así, O porque alguien me es lo habló que ella o cree. alguien me habló al oído. No, 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 exacto, sino que Lorena tiene sus razones para pensar que no hay nulidad. Pero aparte de lo que Lorena pueda pensar, porque ella muy bien lo ha dicho, no es experta en nuestros procesos judiciales de nulidad matrimonial, los mismos expertos en el tema sacerdotes le han dicho, Lorena, aquí hay algo extraño. Y por lo tanto, no es un capricho de Lorena, esto es muy importante, porque quizás uno podría decir, bueno, ya me dieron la nulidad, genial, me voy a hacer mi vida. No, no, aquí no se trata de lo que nos conviene, se trata de lo que realmente es, de seguir la verdad, porque al final la verdad es lo único que nos va a salvar. ¿Qué otras razones, Lorena, aparte del parecer de los expertos, tienes tú para pensar que esta sentencia de nulidad no es correcta? Mira, hablando del tema con ellos, un día, precisamente con el sacerdote que en ese momento era mi guía espiritual, me dice que es importante que retome el caso porque dentro de la diócesis donde se planteó esa demanda de nulidad, difícilmente de creer, pero había algo grave. Y ese algo grave era una mafia que por dinero estaba dando nulidad a diestra y a siniestra. A O ver, sea, un momento, por favor, Lorena, discúlpame, pero que esto quede claro. A ver, tú me estás diciendo que hay una diócesis en un lugar de la Mancha, vamos a decir así, como el Quijote, sí. eh, Ujú. que hay una especie de mafia en la que la gente paga o dice mentiras, no sé, para obtener nulidad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, Y, desafortunadamente sí pasa. y dime, Lorena, ¿esto es algo que tú crees o tienes conocimiento de algunos casos, no sé, de cosas que, o sea, ya no digo tuyas, ¿vale? Sino que tienes conocimiento de casos en los que realmente se hayan dado este tipo de un manejo malísimo bien de estas causas de nulidad. ¿Tienes algún caso? Sí, con conocimiento de causa. A mí misma me pasó. A Ah, mí misma caramba. me pasó. Me dijeron, pague 800.000 pesos y le sacamos la nulidad. Se la saco Así. con tal sacerdote. Ay, Dios mío. A ver, aquí tenemos nosotros que aclarar una cosa, queridos amigos, y tenemos que tener en cuenta que la iglesia es santa, La iglesia es pero santa. también es pecadora al mismo tiempo. Santa, porque su fundador es Dios, bien, y por la misma naturaleza de la iglesia, pero también es pecadora por las personas que conformamos la iglesia. Y muchas veces las personas que conformamos la iglesia somos débiles y nos dejamos llevar por tentaciones. Bien, esto no quiere decir que ya no nos podemos fiar de la iglesia, no, 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 por el amor de Dios. De la iglesia de Dios sí hay que fiarnos, pero hay que saber distinguir entre lo que la iglesia manda y enseña y entre lo que ciertas personas que están dentro de la iglesia dicen, aunque esas ciertas personas constituyan un tribunal eclesiástico. ¿No? Entonces, aquí nosotros como fieles católicos, nosotros siempre seguimos las enseñanzas de la iglesia. ¿Bien? Y, por ejemplo, como aquí Lorena nos está contando, que expertos en el tema le han dicho, revisa esta situación y sobre todo,
porque la diócesis de la cual salió la sentencia de nulidad no goza de credibilidad. Incluso en palabras de estos mismos sacerdotes expertos, dicen que al parecer en esa diócesis hay una especie de mafia. Entonces, uno como fiel cristiano, ya no digo Lorena, cualquier persona que esté en este proceso de nulidad tiene la obligación de volver a ponerse en el camino de buscar la verdad. Y me interesaba mucho hacer esta aclaración, Lorena, disculpa que te haya cortado, pero quiero volver a tu testimonio. Dime, y aparte de, bueno, a ti te pasó en persona, pero ¿conoces otros casos en los que se haya visto estas cosas extrañas dentro de estos procesos de nulidad? Sí, ¿recuerdas cuando te dije que me sentía la hija consentida de Papá Dios? Sí, lo recuerdo, todos lo recordamos. Bien, bien. Entonces, mira, yo siento que hay una responsabilidad como cristiana católica en defender la verdad, ¿sí? Y si a mí el Dios de la vida me permitió vivir esta experiencia, era porque es mi responsabilidad decir la verdad. Pertenecía a una comunidad muy grande a nivel mundial y de esta comunidad había un líder. Entonces uno dice, bueno, mira la responsabilidad tan grande, ¿no? Porque uno dice, este líder, pues uno sigue, ¿no? Sus buenos pasos. Pero esta persona había estado casada por la Iglesia Católica, se dejó con su esposa y luego vive con otra persona durante pues más de 30 años, Wow. tienen más hijos, él tiene más hijos con esta persona y ya cuando no estoy señalando ni juzgando, pero yo quiero que tomemos conciencia de esto, Jordi, porque mira la responsabilidad que tenemos todos, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y entonces esta persona me dice, no, es que yo necesito casarme. Y entonces me comentó, cuando él se entera de mi proceso, de lo que me estaba pasando en mi vida, me dice, yo necesito casarme, mira, yo hice esto y me cuenta su historia. ¿Cuál era su historia? Se puso de acuerdo con la primera esposa para que le dieran la sentencia nulidad y poderse casar luego con la señora para no seguir en pecado de fornicación y pues ya era un líder, pues ya tenía que vivir su... Y lo felicito, o sea, yo felicito y a mí también porque yo también para poder encaminarme en las cosas de Dios tenía que dar un paso radical, salir del pecado y seguir. Pero mira, ¿a costa de qué? De cara a Dios no podemos engañar, o sea, estamos de cara a Dios, no estamos de cara ni al pueblo de Dios, ni ante los jueces eclesiales. No, Jordi, yo creo que la responsabilidad es más con nuestra alma. Así es, ¿Qué así es. estamos haciendo? Entonces, Este, con conocimiento de causa, esos casos, mira, los pude experimentar, los pude recibir, los pude vivir conmigo misma, ¿no? claro. Eh, por ejemplo, cuando tú nos dices que felicitas a esta persona, supongo que te refieres a la intención que tenía, ¿no? Que A era la buena, pero no a su intención, actuar. Ah, ya. claro, Me parece muy claro. importante. Claro, Este, yo le felicito que quiso cambiar de vida y casarse y dar un buen ejemplo, pero yo no puedo dar un buen ejemplo pisoteando algo que Dios me lo dio anteriormente. O sea, yo también tengo que vivir lo que es la verdad y esas consecuencias también tengo que aprenderlas a manejar desde Dios y a recibirlas desde Dios. así es. Para actuar bien no basta tener una buena intención. Hay Exacto. que actuar de manera correcta. Ya lo De decía, manera, si no me equivoco, San Juan Crisóstomo. De buenas intenciones está lleno el infierno. el Bien, infierno, sí es. así es. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. Aunque yo tenga una buena intención, yo no puedo mentir en un proceso tan delicado como es este de la nulidad matrimonial, porque la nulidad matrimonial o el declarar nulo el matrimonio, un matrimonio, no se limita a algo formal, un documento que uno recibe y dice, ah, bueno, ya tengo la nulidad matrimonial. No, no, no. Es algo que hace referencia a la conciencia y va más allá, hace referencia a la verdad. A Por la lo verdad. tanto, si yo miento en el proceso, si hago cosas indebidas, incorrectas, para obtener ese papelito, allí no hay nulidad matrimonial. Esto es muy importante. Bien, yo no puedo mentir, no es que, ah, bueno, ya tengo el papelito, entonces yo ante Dios ya no estoy casado. No, Dios ve tu conciencia, Dios conoce la Ya verdad. él lo ve todo. Así es, así es.
Entonces, Lorena, esto que tú nos estás contando es impactante, la verdad es que es muy impactante, y les pedimos a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que por favor no olviden que la iglesia es santa, pero a veces nosotros nos equivocamos, ¿vale? Y a veces también cualquier miembro de la iglesia, puede ser sacerdote, puede ser obispo, también comete errores, ¿vale? De allí que uno esté obligado a conocer cuál es la enseñanza de la iglesia para ver si es que este proceso que estoy llevando, este proceso de unidad que estoy llevando allí, donde haya personas que le estén llevando, bien, está yendo de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. No es que porque lo dijo un tribunal ya la cosa está bien. No, no, no. Lo que dijo ese tribunal tiene que haber sido realizado de manera correcta y dentro de las enseñanzas de la Correcto. iglesia. Bien, para no escandalizarnos, nos interesa mucho hacer esta aclaración. Yo te quiero hacer otra pregunta, Lorena, que Jordi, discúlpame. adelante, cuéntame, cuéntame. Un gran santo decía, busquemos la verdad, así volvamos a ser los 12, los mismos 12. Entonces, mira, Sí, definitivamente, y fuera de eso uno le falló. así es, así es. Y aquí es muy importante decir que, bueno, a ver, yo te lo digo, Lorena, ¿no? Disculpa que sea tan directo. Yo podría decir, bueno, ¿qué más quieres? Tienes la nulidad, ¿no? Ya, haz con tu vida lo que se te dé la gana. Yo te podría, te podría decir así, o algún amigo te podría decir, ¿no? Pero no se trata de hacer, por lo que yo te escucho hablar, no se trata de hacer lo que a mí, Lorena, o a mí, Jordi, se me dé la gana, sino se trata de saber qué es verdad y defenderlo, aunque a mí no me convenga. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿No? Es lo que creo haberte entendido, Lorena, o me estoy equivocando. Así es. Mira, para contarte un poquito más de mi experiencia de vida, resulta que para cuando yo me entero que mi esposo está con otra persona, lo hablo con mi guía espiritual, pero también lo hablé con mi arzobispo. Y yo le dije, pues, monseñor, para que él siga una vida que no esté en adulterio, porque usted, pues, demos la nulidad para que él pueda vivir como Dios manda, como Dios quiere. Y él me dijo las palabras que tú me estás diciendo, que tú estás ahorita diciendo. Me dijo, no, 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 es que no es lo que usted diga, mijita. Aquí tendríamos que entrar a mirar el proceso. Y entonces ya le cuento cómo es la historia y todo. Y para iniciar el proceso me dice, no, es que aquí no hay nulidad, aquí hay fracaso matrimonial. Así que usted no puede decir que usted quiere ayudar, pero es que aquí es la voluntad de Dios. Mira también lo que tú estás diciendo, qué importante. De buenas intenciones está lleno el infierno. Muy probablemente yo queriendo hacer algo, pero sin la voluntad de Dios, imagínate, hasta uno mismo puede ser cómplice. Qué es difícil y qué dura esta palabra, Jordi, pero yo creo que eso es lo que nos tiene que encaminar a también a salvarnos a nosotros también, si queremos la salvación para los demás y nosotros también entraríamos en esa situación, ¿no? No es lo que yo piense, no es lo que yo quiera, es la voluntad de Dios. Por una crisis, ¿a qué estamos llamados? A perdonar, a llevarnos los unos con los otros. Y pues esta no es la situación, lo que estamos ahorita hablando, pero también hay que tener en cuenta de que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Yo creo que más claro imposible. No se trata de lo que le convenga a Jordi o a Lorena. Se trata de lo que es verdad. Y mi intención, por más buena que sea, no significa que sea voluntad de Dios. Como muy bien te dijo tu arzobispo, no se trata de lo que tú quieras, aunque te convenga o no. Se trata de lo que realmente son las cosas, de lo que realmente son las cosas. Muy importante esto. Y Lorena, ya un poco para ir terminando, ¿tú qué consejo, desde tu experiencia y humildemente, tú qué consejo les puedes dar a las personas, a los varones, a las mujeres, a los señores, las señoras, que están atravesando un proceso de nulidad? Porque hay personas que empiezan su proceso de nulidad y dicen, no, yo sé que mi matrimonio es nulo, y empiezan a hacer su vida pensando que no están haciendo quizás, o mejor dicho, pensando que están haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo les podrías dar
a las personas que están atravesando este proceso tan delicado? Bueno, lo primero que yo les puedo decir es que tomar las cosas con tranquilidad, ¿sí? No es fácil, no es fácil porque entonces aquí viene a afectar también la parte emotiva, ¿sí? Mm. Vivir ese duelo, es muy importante vivir el duelo, hablarlo, no con cualquier persona, buscar una persona que lo oriente bien, una persona que sea de Dios, en ese discernimiento pedirle a Dios que le envíe un santo sacerdote, ¿sí? Porque eso también es muy importante, que te oriente bien una persona, mucha oración, seguir defendiendo el vínculo hasta donde toque, ¿sí? Porque es que mira, recordemos que el enemigo es astuto y esa es una estrategia para destruir familias, para destruir sacramentos, que es lo más sagrado. Entonces, y encaminarnos por la verdad, ¿sí? Con paciencia, con tranquilidad y lo más importante, seguirle siendo fiel al que es fiel. Ese lazo de tres no se rompe fácilmente. De pronto, uno de los tres se quiere alejar. Recordemos que también el enemigo es astuto. Uno de los tres se quiere alejar. Pero si es la voluntad de Dios, ese lazo con Dios no se romperá. Y tenemos que ser partícipes de esa cruz. No nos olvidemos para que seamos todos consentidos de Dios. En el caso mío, inicié ya el proceso de apelación porque como no estoy de acuerdo, sigo en oración hasta que llegue la sentencia como tiene que llegar. Legalmente, el proceso como se debía de hacer, ¿sí? Entonces es eso. Ser fiel hasta el momento donde salga la verdad a relucir, pero con la manera que es, de la manera que es, no por mensaje de texto, no, porque imagínate, o sea, ¿con qué Claro, certeza voy a recibir yo una sentencia de este nivel? claro, a ver, no por mensaje de texto, porque uno podría decir, bueno, no, sobre todo cuando expertos en el tema me dicen, cuidado, hay una nulidad. Y para rematar, no cuando mi sentencia de nulidad salió de una diócesis que invocan los mismos expertos, tiene una mafia dentro, ¿no? Así es. Entonces, son todos factores que me están indicando que tengo que seguir buscando la verdad. Eh, y entonces, ya para terminar, Lorena, tú, por ejemplo, me acabas de decir que tú sigues siendo fiel, ¿no? Y me parece algo hermoso porque no se trata de serle fiel a una persona dentro del matrimonio simplemente, sino que se trata de ser fiel a Dios a través de esa persona. Porque si fuera por la persona, hace tiempo la ha tirado por el acantilado, quizás, no sé, discúlpame que hable así, ¿no? Pero no se trata solamente del otro humano, se trata de ser fiel a Dios a través de esa persona. Entonces, yo te hago una pregunta, Lorena, de manera directa. ¿Tú crees que por el simple hecho de iniciar el proceso de nulidad y porque uno cree que realmente hay nulidad, uno ya puede iniciar una relación con otra persona? No, Jordi, hasta que no estemos convencidos de que sí hubo nulidad. Porque vuelvo y lo repito, o sea, no podemos tampoco por el daño que tenemos nosotros, por la herida que tenemos, llevarnos a otras personas. Mira, yo te quiero compartir algo y le quiero compartir a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Cargo aún mi anillo de matrimonio porque fue una alianza entre Dios, primero con Dios, porque me casé por la voluntad de Dios, con la persona que me casé, mi esposo, y la cargo hasta el momento que salga la sentencia donde aclara la apelación, ¿sí? Si hay nulidad, ahí ya me quedo tranquila que no hubo, ¿sí? O sea, que ya me digan ellos a ciencia cierta, no hubo por esto y por esto y por esto. Pero en el momento yo considero que tengo también todo el derecho como persona humana a que se me aclare desde la verdad, ¿sí?
Entonces, es muy importante lo que decía hace un momento, que tomemos con tranquilidad todo esto. En el momento en que vamos a rendir cuentas, ¿qué vamos a llevar? Eso es lo más importante. Entonces yo no puedo con la primera sentencia y que me digan no. Y si yo estoy convencida que los aspectos para mi matrimonio fueron verdad, que yo fui libremente al matrimonio, que no fue por conveniencia, que todo lo que la iglesia prescribe fue tal cual lo solicita la iglesia, los testigos, los ministros son los esposos, los novios en su momento, que debe haber un ordinario del lugar o un sacerdote o un diácono al que se le encargó esa misión, ¿sí? Entonces, si vemos, nosotros también tenemos que tomar conciencia y saber qué es y qué no es. Así Entonces, es. eso tenemos que tenerlo claro. Si vemos como personas, como seres humanos muy claras las cosas, bueno, y así no tengamos claridad, lo que tú decías, ¿no? Hace un momento, que nos orientemos con expertos en el tema. Recordemos que nosotros en este mundo no tenemos que mostrarle nada a nadie. Es de cara a Dios. Y aquí viene la respuesta a lo que tú decías, pero ¿por qué te crees consentida de Dios? Porque entre más cruces, más consentida me siento. Lorena, lástima que se nos fue el tiempo, bien, pero quiero agradecerte en serio por tu testimonio, por todo lo que nos has compartido. Y como muy bien dijo Lorena, no se pretende ser ejemplo de nada, al contrario, nos está contando algo muy íntimo, algo que de lo que nadie se podría sentir orgulloso, bien, pero que consideramos que es importante que todos conozcamos, porque respecto a esta realidad, que es la nulidad matrimonial, hay muchos abusos, mucha confusión, pero eso no tiene que hacernos desesperar y mucho menos desconfiar de la Santa Madre Iglesia. Al contrario, como bien dice Lorena, nos tiene que llevar a formarnos cada vez más. Lorena empezó a estudiar teología, bien, no es algo que la mayoría de gente haga, ¿vale? Nos tiene que llevarnos a formarnos más para amar más a Dios o a su iglesia, aunque haya personas dentro de su iglesia que a veces cometamos errores, bien. Entonces, Lorena, muy agradecido de tu testimonio, muchas gracias de todo corazón y esperamos vernos por aquí en una próxima ocasión. Claro que sí, un fuerte abrazo a todos y no se preocupen las personas que están pasando